¿Aló? Sí, doctor. Ok. La próxima no hay práctica en ningún grupo, solamente para que se preparen los exámenes. Bueno, los objetivos educacionales de la presente clase son que conozcan los mecanismos de defensa más importantes de la piel frente a las infecciones. Y también lo otro es que puedan diferenciar entre un proceso localizado y diseminado, realizar un abordaje clínico y terapéutico adecuado de la enfermedad, y identificar las patologías de mayor prevalencia y el manejo integral asociado a ellas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las infecciones de partes blandas resultan de la invasión microbiana de la piel y sus estructuras de soporte, como vamos a ver luego. Su clasificación está determinada por la gravedad, la localización y las comorbilidades que pueda tener el paciente. Las infecciones pueden ser simples o llegar a ser muy complicadas y comprometer la vida de las personas, ¿no?, cuando son necrosantes. Pueden ser supurativas o no. Las infecciones simples, en su mayoría, son microbianas. Y los hallazgos clínicos que vamos a ver son típicos y determinantes. El diagnóstico en las infecciones de piel se basa principalmente en una evaluación clínica muy cuidadosa. Ahora, lo otro también que hay que tener en cuenta es que el tratamiento tiene que ser oportuno y básicamente cuando estamos hablando de pacientes inmunosuprimidos tenemos que dar un tratamiento temprano. La mayoría de las infecciones comunitarias van a ser causadas por el estafilococo aureus. Nosotros tenemos que asumir que son resistentes a la meticilina y, bueno, los estreptococos beta-hemolíticos. Entonces, cuando nosotros planteamos nuestra elección antimicrobiana, debemos de coberturar estos dos tipos de gérmenes, ¿no?, el staph y el estreptococo. Los pacientes con infecciones complicadas van a requerir siempre una cobertura rápida y empírica. Muchas veces vamos a tener que hospitalizar al paciente y estar constantemente atentos si es que hay diseminación de la infección, tanto en extensión, en superficie como en profundidad. En el caso de los abscesos, la mayoría de ellos responden muy bien a un drenaje quirúrgico, ¿no?, una apertura, un absceso y la debridación. Ahora, si la persona es inmunocompetente, rara vez va a requerir el uso de antibióticos, ¿no? Entonces, en ese sentido, salvo que sea un absceso muy grande y esté cerca de una estructura o a un órgano noble, entonces en ese caso probablemente vamos a tener que pensar en dar tratamiento antibiótico. Pero usualmente un absceso se debrida y uno ya resuelve la enfermedad en los pacientes inmunocompetentes. Esta gráfica yo les recomiendo que la tengan en sus anotaciones y se las memoricen, ¿no? Traten de memorizarla siempre, tenerla a la mano, puesto que esta gráfica les resume básicamente cuáles son las principales afecciones que pueden haber en piel y partes blandas. Vamos a ver hacia la izquierda, vamos a ver los diferentes estratos que tiene la piel. Tenemos el estrato córneo, tenemos el estrato espinoso, después tenemos la dermis, ¿no?, en ella tenemos la grasa subcutánea. Ahora, en la dermis vamos a encontrar nosotros las arteriolas, terminales, las vénulas, y también vamos a tener los linfáticos, ¿no? Entonces, ahora, estas arteriolas, las vénulas y los linfáticos atraviesan la aponeurosis o la fascia, ¿no?, y provienen de los vasos arteriales, los vasos venosos o los vasos linfáticos que están por debajo de la fascia. Ahora,
Estos vasos arteriales, venosos y linfáticos van a irrigar tanto al músculo que vemos acá abajo, probablemente pueda haber un agujero nutricio y nutrir al hueso, pero van a también perforar la aponeurosis en ciertas partes y van a tener, van a vivir en estas vénulas arteriolas que en la dermis van a ser terminales. Y esto nos hace ver un detalle, uno de los primeros detalles que tienen importancia, ¿no? Y es que tanto toda esta zona que estoy marcando con la línea roja, ¿no?, que corresponde al estrato espinoso de la piel y el estrato córneo, son zonas que no están irrigadas, no llega a la irrigación. Entonces, la nutrición de esta área es básicamente por difusión. Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle. Entonces, la penetración de antibióticos a estos niveles, ¿no?, es muy pobre, ¿no? Entonces, hay que tener en consideración que muchas veces aquí lo mejor que vamos a tener que hacer es un tratamiento tópico de la zona. Ahora, si nosotros pensamos que las arteriolas y las vénulas están teniendo circulación terminal, entonces toda esta área que estoy graficando, que estoy marcando, toda esta área de acá, ¿no?, si hay un corte de circulación, ¿no?, podría ser linfático, venoso o arterial, entonces toda esa zona va a terminar necrosándose, ¿no? Entonces, y nosotros vamos a tener una necrosis focalizada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ese detalle. Si hay infección acá, nosotros vamos a tener una celulitis, ¿no?, y la celulitis, ¿no?, va a comprometer toda esta zona que está mal irrigada. Entonces, una celulitis fácilmente puede terminar en una pérdida importante de tejido epitelial. Ahora, el otro detalle que hay que tener en cuenta es con respecto a la fascia. Vamos a pintarla con la fascia. Acá tenemos la fascia, ¿no? Y esta fascia, entonces, la fascia o la aponeurosis de los músculos es generalmente de tejido conectivo. Y si ustedes recuerdan bien, el tejido conectivo es un tejido rígido, es poco elástico. Entonces, si esa fascia envuelve al músculo, entonces, y nosotros tenemos compromiso circulatorio en esta zona, entonces, y hay inflamación o hay edema debajo de la fascia, entonces fácilmente se va a cortar la circulación en los vasos sanguíneos que están debajo de esta fascia, y lo que nosotros vamos a tener es el temido síndrome de compartimentalización, que realmente no es otra cosa sino la necrosis de todo el tejido que está al interior de la fascia. Entonces, ese síndrome de compartimentalización es más conocido como fasciitis necrotizante. Entonces, ¿qué vamos a entender entonces ahora? De que un síndrome de compartimentalización se da por dentro de las fascias o las envolturas musculares. Por encima de la fascia, lo que tenemos es vamos a tener celulitis, ¿no? Y más arriba, en la zona no irrigada, lo que vamos a tener son erisipelas. Ahora bien, esto también nos habla de lo que viene a ser el compromiso del tejido, ¿no? Entonces, una erisipela puede hacer limitada esa zona, pero si se extiende puede comprometer una celulitis, que ya es un cuadro más peligroso, más severo y de peor pronóstico, y si yo no controlo esta celulitis, por contigüidad de la fascia podría infectarla y producir una inflamación o una infección de la fascia, necrosis, que es la fasciitis necrotizante, con destrucción también del músculo que está en el interior. Ahora, la otra situación que hay que tener en cuenta es que por debajo de esta fascia, ¿no?, también vamos a tener el periósteo, ¿no? El periósteo, vamos a tener el periósteo y vamos a tener el hueso. O sea, por lo colindante,
también podía comprometerse el hueso y pasar a tener no solamente una infección de las partes blandas, sino también una osteomielitis con la gravedad que eso conlleva. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a esta situación, ¿no? Una erisipela compromete los primeros estratos córneo y el estrato espinoso, que no es irrigado, una celulitis que compromete vasos terminales y no coge la fascia, una fasciitis necrotizante que compromete todo el interior de las vaginas aponeuróticas y dentro de ellas está el músculo. Y si la infección se extiende, podría comprometer el hueso y vamos a tener una osteomielitis. Por eso es importante entonces que tengan en cuenta siempre esta gráfica. ¿Cuáles son las claves que tenemos que tener nosotros para hacer el diagnóstico de una infección de piel y partes blandas? Lo primero es observar la lesión. Siempre preguntar cómo se inició. Entonces, si el paciente nos explica cuál es el inicio de la infección, para nosotros va a ser más fácil poder determinar cómo se está extendiendo y qué plano se está comprometiendo, ¿no? Ya vemos nosotros si es solamente un plano, dos planos o si está llegando al hueso. Ahora, lo otro que nos interesa también saber es que con qué velocidad progresa, ¿no? Entonces, muchas veces uno podría hasta confiarse cuando ve una erisipela o una lesión solamente superficial y dice, no, esto es fácilmente controlable en la mañana, y en la noche regresa y ve al paciente que ya tiene una celulitis importante. Y si no lo toma en serio, podría tener un paciente con una pierna gangrenada al día siguiente y el paciente ya tiene compromiso de hueso y necesita una amputación. Entonces, o una esclerotomía importante. Entonces, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Entonces, nunca confiarse a lo que está presentando el paciente, porque a veces uno dice, esto es una erisipela, y no le da mayor importancia al paciente y lo manda a su casa, y después estamos con problemas serios con respecto al gran compromiso que está haciendo el paciente. Lo otro que hay que ver son los antecedentes del paciente. No es lo mismo tratar la infección de una infección en una persona, en un joven de 20, 25 años que juega fútbol y que se ha hecho una lesión y se ha infectado su herida, que atender la misma lesión en una persona de 50 o 60 años con diabetes o obesidad o insuficiencia venosa, que también se hizo la misma lesión haciendo deporte. No es lo mismo. Entonces, ¿por qué? Porque ya hay cuestiones relacionadas con déficit venoso, ¿no? Y problemas circulatorios y todo ello. Entonces, no se debe considerar las mismas situaciones, ¿no? Ahora, siempre es importante buscar otros órganos comprometidos. Este es el sistema de clasificación de las infecciones por piel y partes blandas que nosotros vamos a trabajar del curso, ¿no? Por ejemplo, la infección de clase 1, que es una infección simple, sin signos o síntomas sistémicos, que indiquen diseminación. El pelotero que les hablaba hace un rato, ¿no? Y 5 comorbilidades no controladas que puedan complicar el tratamiento. Susceptible de manejo ambulatorio con antimicrobianos tópicos o muchas veces orales, ¿no? 2. Infección con síntomas y signos sistémicos que indican diseminación. O sea, en la primera no hay diseminación. En la segunda sí hay diseminación con comorbilidades que están estables. Por ejemplo, un diabético que está bien controlado, una persona que tiene insuficiencia venosa cuyo edema no es muy marcado y que con reposo puede resolverlo. Infección sin diseminación sistémica, pero con comorbilidades no controladas, también puede darse, o que pueda requerir un manejo hospitalario el paciente o antibióticos parenterales. Eso hay que tener en cuenta. Muchas veces, siempre, al paciente hay que inmovilizarlo, ¿no? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Recuerdo, por ejemplo,
Hace unos meses se me presentó un paciente, ¿no? De cerca de 60 años, ¿no? Un paciente que era un empresario, ¿no? Que presentaba una lesión en el pie, una infección en el pie. Uno lo miraba, tenía una infección, ¿no? En el pie había una ectima, había secreción purulenta, y al paciente se le dijo, ¿sabes qué? Tienes que hacer reposo, tienes que hospitalizarte, porque para que la infección no se extienda. El paciente por cuestiones de trabajo dijo, no, yo no me hospitalizo, firmó su alta voluntaria y se fue. El problema fue de que a la semana regresa el paciente con una infección que ya le llegaba por encima de la rodilla y se le tuvo que hacer una desarticulación de toda la cadera, por la infección severísima que se había progresado. Entonces, no hay que confiarse siempre, hay que hospitalizar al paciente, inmovilizarlo, así les diga lo que les diga, ¿no? Bueno, nivel 3 es infección con signos o síntomas de diseminación sistémica o comorbilidades no controladas. Se requiere manejo hospitalario con antibióticos parenterales. Es importantísimo. Infección con signos de sepsis sistémica potencialmente mortal, que es el nivel 4, que requiere antibióticos parenterales. Se requiere necesariamente hospitalizarlo y probablemente en una unidad de cuidados intensivos. Y en esos casos debería estar indicada la cirugía. Eso lo hemos visto probablemente en muchas de las salas de hospitalización, pacientes que tienen un compromiso de piel y partes blandas muy severo. ¿Qué signos y síntomas indican la diseminación de la infección? Básicamente todos los que tengan que ver con sepsis, ¿no? Si un paciente con infección de piel y partes blandas, lo que tenemos que hacer siempre es evaluar criterios de CIR, ¿no? Para poder definir si hay sepsis o no. Entonces, y muchas veces, ¿no? La actitud que hay que tomar es una actitud muy agresiva. Uy, ¿es otro? Factores de riesgo relacionados con infecciones de piel y partes blandas. La edad, si son niños muy pequeños o son adultos muy mayores, el abuso de alcohol, la condición de asplenia, enfermedad cardiopulmonar, debilidad, diabetes mellitus, personas que se dializan, mucho cuidado con las que reciben peritoneodiálisis, mucho cuidado que hay que tener con los shunts en las personas que son hemodializadas, o los catéteres que a veces les colocan, ¿no? Si el manejo si son personas que realizan actividades en salud, si hay enfermedad patorrenal, si son producidas las lesiones por mordeduras de animales o humanos. Hay que entender que la boca tiene una gran cantidad de gérmenes anaerobios, entonces las mordeduras tanto de animales como de humanos son particularmente contaminadas, ¿no? Ni qué decir las de animales, ¿no? Cuando uno piensa que tiene que hacer siempre el descarte de rayos. Condiciones de inmunocompromiso de la persona, la inmunosenescencia, que es el deterioro de la inmunidad por la edad, pacientes que han estado con tratamiento a largo plazo, personas que tienen accesos intravasculares, personas que tienen linfedema, personal militar que ha sufrido accidentes o heridas por armas de fuego o otro tipo de lesiones, obesos, particularmente obesos, es muy importante tener en cuenta no solamente miembros inferiores, sino abdomen y genitales, ¿no? Insuficiencias arteriovenosas, neuropatías periféricas, mala nutrición, hipotensión prolongada, participación en algunos deportes, ¿no? Uso de drogas endovenosas o subcutáneas. Actualmente, por ejemplo, deben de haber escuchado ustedes el problema que hay en los Estados Unidos con el uso del fentanilo,
y que no solamente utilizan fentanilo para inyectable, sino le añaden una droga, le añaden un medicamento que se utiliza en ganado, que se utiliza en veterinaria, en medicina veterinaria. Entonces, estas personas que utilizan fentanilo se inyectan la sustancia y aparte tienen lesiones, zonas de necrosis muy importantes, ¿no? Entonces, y son zonas necróticas por fentanilo, le llaman áreas necróticas en usuarios de fentanilo con mesalazina, se llama la droga, ¿no? Entonces, que uno diría, bueno, esto no se ve en nuestro país, pero ya no es tan cierto, porque cada vez más el consumo del fentanilo se está diseminando hacia la zona sur del continente. Este es un cuadro, esta es una gráfica muy interesante en la cual se nos habla de los diferentes diagnósticos de infecciones por piel y partes blandas. Miren la predominancia de la celulitis, ¿no? 63.9% de casos de infecciones por piel y partes blandas son causadas por celulitis. Luego de ello están los abscesos, más o menos que vienen a ser un cuarto de las enfermedades. Las erisipelas no necesariamente son las más frecuentes, ¿no? Las fasciitis necrotizantes, que son las más graves, representan el 1.8%. Entonces, si nosotros vemos una gráfica de este tipo, lo primero que tenemos que decir es de que la infección de mayor prevalencia que se va a observar son las celulitis. En cuanto a compromiso de órganos, veamos aquí en esta gráfica también. Miren, las extremidades también vienen a ser los órganos predominantes. Y yo me atrevería a decir que más las extremidades inferiores que las superiores. Después, lesiones en cabeza, casi un cuarto de ellas. Lesiones en genitales, ¿no? 1 de cada 20 casos, que es alto. Lesiones abdominales, 1 de cada 25 casos aproximadamente. Y las lesiones torácicas son las que menos se ven. Entonces, si nosotros hablamos de infección por piel y partes blandas, lo principal que tenemos que vigilar son los miembros inferiores, el cráneo, y básicamente lo que tenemos que ver es celulitis y absceso. Como ven ustedes, el diagnóstico de las infecciones por piel y partes blandas es predominantemente clínico. ¿Qué debemos de pedir cuando tenemos un paciente con una infección por piel y partes blandas? Un conteo sanguíneo completo, niveles de proteínas C reactivas, pruebas hepáticas, pruebas de función renal, y deben de aplicarse los criterios de SIRS, ¿no? Ahí ya vamos a tener que eliminar la palabra esófago. Bueno, sí, SIRS. Si nosotros tenemos una fasciitis necrotizante, o sea, ya tenemos una infección muy severa que compromete la fascia, entonces es importante también evaluar lo que viene a ser cuáles son los indicadores de riesgo o de mal pronóstico. Aquí vemos, por ejemplo, que la proteína C reactiva viene a ser uno de ellos, la creatinina, si el paciente tiene daño renal por encima de 1.6, o sea, una insuficiencia renal crónica, si el paciente tiene niveles de glucosa muy elevados, si el paciente tiene una desnutrición marcada, ¿no? Una hemoglobina por debajo de 11, si el paciente está hiponatrémico, ¿no? Si el paciente tiene un recuento de células, un recuento de leucocitos mayor de 15.000 o tiene criterios ya de sepsis. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿no?, que el puntaje va por encima de 6 o más, miren, la posibilidad de una fasciitis mortal es muy alta. Bueno, y entonces cuando tenemos un paciente con infecciones de piel y partes blandas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, preguntar si el paciente requiere seguimiento o no. Tienes una infección leve, si el paciente no tiene criterios
criterios de gravedad o factores de riesgo, ¿no? Entonces, lo que hay que ver es si es que el paciente tiene un absceso que requiere drenaje, ¿no? Si lo requiere, se realiza el drenaje y se hace las curaciones diarias y con eso resolvemos el problema. Si no lo requiere, entonces probablemente lo que tenemos que hacer es darle un tratamiento antibiótico y evaluarlo constantemente. Pero si el paciente sí requiere seguimiento, entonces nosotros debemos de hospitalizarlo de todas maneras al paciente. Ahora, otra condición es ver cómo está el absceso, ¿no? Si es un absceso que está ubicado en una zona es una zona delicada, por ejemplo, en cara, en genitales, en miembros, entonces lo que tenemos que hacer es hacer una incisión, hay que drenarlo del absceso y pensando en la posibilidad de que tenga Staphylococcus aureus metilicilino resistente, tendremos que iniciar antibióticos contra marca. Si no está ubicado en estos órganos, ¿no? En esta zona, entonces podríamos hacer una incisión, hay que drenar, ¿no? Probablemente hay que hacer cultivo, evaluar si es que hay celulitis adyacente. Si la celulitis está presente, entonces hay que dar una cobertura pensando también en marca. Si no lo está, entonces con curaciones y lavados diarios probablemente pueda resolver. Si no tiene acceso y no requiere drenaje, nosotros tenemos que administrar antibióticos efectivos contra estreptococo y contra estafilococo. Podría ser algún beta-lactámico, la clindamicina es una muy buena opción, o el cotrimoxazol también podría ser una muy buena opción. Si el paciente tiene mejoría, podemos llegar a completar un curso antibiótico por 5 a 10 días y pedirle al paciente que haga reposo. Si no hay mejoría luego de dos días, entonces tenemos que pensar en la posibilidad de que haya un MARSA, hay que tomar imágenes para descartar de que no hayan compromisos internos, que no haya faseitis, que no haya síndromes de compartimentalización. Si nosotros descubrimos que hay abscesos presentes, entonces tenemos que hacer una incisión importante para poder drenar y completar 5 a 10 días de tratamiento antibiótico. Ahora vamos a pasar a ver algunas lesiones características de algunas enfermedades importantes que ustedes tienen que diferenciar. En este caso, por ejemplo, veamos acá arriba, voy a poner un puntero. Vamos acá. Acá, por ejemplo, acá estoy marcándole una lesión, acá también estoy marcando otra. Una plumita. Voy a hacer un gráfico. Por ejemplo, esta lesión. Acá vemos que es una lesión eritematosa en la que está montada una costra. Y si vemos la costra, esta costra pareciera miel, ¿no? Acá se nota mucho más. Una costra que parece miel, acá también. Entonces, esta es una costra, cuando parece miel es mericérica, una costra mericérica. Entonces, cuando nosotros vemos estas costras que parecen miel, estas costras son realmente biofilms que tienen una gran cantidad de estreptococo, ¿no? Entonces, esas costras mericéricas requieren ser retiradas. Si ustedes la dejan allí, esa costra va a perpetuar la infección. Entonces, lo que se hacía en el pasado era utilizar una solución que se llamaba agua de alibur, ¿no? Y se les lavaba la herida con el agua de alibur y se trataba de retirar las costras, ¿no? Había un poquito de sangrado, pero uno tenía que limpiar la herida, remojarla y limpiarla con agua de alibur para retirar las costras. Actualmente, cada vez la usan menos y lo que pueden usar es un macróleo o clindamicina, ¿no? Que también tiene buena cobertura contra estreptococcus. Entonces, estas son las costras mericéricas características del impétigo estreptocócico. Impétigo estreptocócico, o sea, por estreptococo. ¿Bien?
Quiero que vean acá esta otra lesión. Acá no vemos, acá vemos que hay lesiones superficiales de piel, pero ya no vemos esta costra melicérica, sino vemos un esfacelo. Entonces, cuando hay como una descamación, ¿no? Entonces, esto es producido por estafilococo, ¿no? ¿No? Usualmente le llaman hasta escaldadura en algunos casos. Entonces, el inféctico estreptocócico costra melicérica, cuando es así en esfacelo, es básicamente estafilococo. Esto es lo que se ve generalmente en niños que usan pañal, ¿no? Y descuido por parte de los padres, ¿no? Vemos este tipo de impétigo, ¿no? Que vamos a ver que hay como varias capas de piel que se están descamando. Esta generalmente es producida por una toxina del estafilococo, ¿ves? Pago grupo 2, tipo 71 del estafilococo. Una de las toxinas es foliativa, ¿no? Esa descamación es el famoso signo de Nikolsky. Es un impétigo estafilocócico con un signo de Nikolsky positivo. Aquí, vamos a ver si puedo aumentar, ojalá que haya lupita, a ver si hay lupa. Ya. Entonces, quiero que se fijen en esta zona de acá. Ay, quiero que se fijen en esta zona de acá. Vamos a ver que no solamente hay un punto de pus, sino acá está la naciente del pelo, donde está el puntito rojo que he puesto, ¿no? Igual acá, por ejemplo, acá está la naciente del pelo y acá la salida del pelo. Entonces, igual en las de acá, ¿no? Acá hay otra también. Bueno, hay varias. Entonces, ¿qué pasa? Aquí lo que se ha comprometido es el folículo piloso, ¿no? Probablemente la glándula sebácea del folículo piloso es la que está infectada. Entonces tú vas a ver en el nacimiento del pelo, vas a encontrar pus. Esta es una foliculitis. Generalmente es producida por el estafilococo aureus. Entonces, esta es una foliculitis del cuero cabelludo. Entonces, ¿cómo se trata? Bueno, acá ya hay múltiples lesiones, probablemente requiera un uso de antibiótico sistémico. Cuando es un solo folículo piloso, son pocos folículos pilosos, retirando el pelo se puede abrir y drenar, ¿no? Entonces, y con eso se resolvería. Ahora, si nosotros nos vemos alrededor, también vamos a ver que hay inflamación alrededor, ¿no? Y la inflamación que uno ve la puede delimitar más o menos como trazada a lápiz, ¿no? Estoy tratando de hacer una gráfica de cómo está la lesión colocada, por ejemplo. Es fácil delimitarla la lesión, ¿no? Entonces, ahí vemos que si la lesión es fácil de delimitar, ¿no? Entonces nosotros decimos que es una erisipela, porque en la celulitis es muy difícil delimitarla, ¿no? Entonces, cuando uno puede delimitar la lesión, entonces uno puede decir que esta es una lesión de tipo erisipeloide también, ¿no? Acá lo vamos a notar. Miren, acá hay un cuadro de foliculitis, pero acá ya no es tan fácil delimitar la lesión, ¿no? Porque no solamente es esta área, sino también se extiende hacia alrededor. Entonces acá vemos foliculitis, ¿no? Miren, y acá tenemos la piel de naranja, ¿no? Eso es un brillo, pareciera también que hay atrofia de piel. Aquí nosotros lo que vemos es foliculitis y celulitis, ¿no? Celulitis. En este caso podría ser un estafilococo. Ahora,
Cuando este es un caso especial en que vemos foliculitis, también vemos celulitis, pero si uno mira la pus es media verdosa, ¿no? Y si uno le pregunta a la persona a qué se dedica, por allí la persona les va a decir que es nadadora o que acude constantemente a estas piscinas, ¿no? Donde se utiliza mucho cloro, ¿no? Las piscinas, como les digo a la mayoría, las piscinas son particularmente sucias, ¿no? Porque el agua siempre está estancada, ¿no? Salvo que sea la piscina de uno, ¿no? El agua siempre está estancada y el dueño de la piscina, para no gastar en pagar en agua, lo que hace es en renovar el agua, lo que va a hacer básicamente es meterle grandes cantidades de cloro al agua. Entonces, como le colocan grandes cantidades de cloro al agua, entonces el agua es particularmente daña la piel de las personas. Entonces, a estas personas que les gustan ir a las piscinas, entonces, usualmente le puede aparecer este tipo de lesiones por daño de la propia piel, ¿no? Y allí donde hay humedad, usualmente las pseudomonas o las enterobacterias hacen de las suyas. Entonces, a eso se le llama foliculitis de los nadadores, por ese tipo de compromiso que es. Obviamente estamos hablando de los nadadores de piscina. Miren, acá voy a tratar, si yo le digo a uno de ustedes que dibuje la lesión del paciente, probablemente ustedes van a poder hacerlo con mucha facilidad, como yo lo estoy haciendo, ¿no? Así es. Fácilmente uno puede delimitar muy bien la lesión, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente ha tomado el estrato córneo, ¿no? Entonces, y ahí se nota esa elevación de la piel, ¿no? Entonces, esto, cuando nosotros podemos graficar muy claramente la lesión, entonces nosotros hablamos de que es una erisipela, ¿no? Es una infección aguda de la piel que afecta a dermis y hipodermis, se presenta principalmente en la cara. Usualmente está relacionado con el estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿no? Pueden haber otros factores que pueden ocasionar esta erisipela, ¿no? Por ejemplo, en diabéticos, inmunosuprimidos, personas con insuficiencia renal, nutridos. En el caso de la erisipela producida por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, hay un inicio repentino con fiebre alta, escalofríos, malestar general y estas lesiones que van creciendo. Al término del cuadro, ¿no? Existe una gran descamación de la piel. Entonces, vamos a ver que las personas, cuando termina el proceso de la erisipela, la persona comienza a perder toda la capa de piel, ¿no? Y se descaman como si fuesen serpientes. Esto usualmente es una pregunta de examen. Usualmente, ¿por qué? Porque es importante que ustedes la diferencien. Miren acá. En esta persona, también, si yo les digo dibuja la lesión, entonces ustedes igual van a poder dibujarla muy bien, delimitarla muy bien. Como que acá se pierde porque ya se extiende a todo el tobillo, pero también por acá todavía la pueden graficar, ¿no? Entonces, cuando es fácil de graficar, entonces nosotros decimos, esto está infiltrado, es piel infiltrada de las primeras capas de la piel, esto es una erisipela, bordes nítidos. Muchas veces se ven levantados. Pero quiero que miren acá. Acá, por más que ustedes quieran dibujarla, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. La extensión de la piel se difumina, la extensión de la lesión se difumina en la pierna misma. Y uno ve que la piel tiene un tinte brilloso, ¿no? Como si estuviera tensa, ¿no? Muchas veces uno ve atrofia de piel también, la piel como debilitada por debajo. Pero cuando no la pueden delimitar claramente la lesión, ¿no? Y tenemos estas características como tensa la piel, entonces nosotros debemos pensar en celulitis, ¿no?
no se delimita bien la lesión, es una celulitis. Ante la duda, piensen siempre en celulitis, ¿no? Ustedes pueden decir, oye, acá, doctor, acá se nota muy bien donde estoy graficando, pero hacia el pie probablemente no se nota muy bien. Entonces acá podría haber erisipela y acá hay celulitis. Les creo, es válido, podemos pensar en eso. Acá vemos que sí, no es nada delimitable, entonces estamos pensando en una celulitis, lo cual nos está hablando de que no solamente está comprometida la parte superficial, las capas superficiales de la piel, sino se ha comprometido las zonas que tienen pobre irrigación, lo cual puede llegar a ser trágico. Miren, este es un síndrome de piel escaldada, ¿no? En estos casos, ¿no?, se puede confundir con pénfigo, ¿no?, pero ya los antecedentes nos pueden aclarar de qué se trata, ¿no? Miren cómo se descama la piel, como si fuese una serpiente, se va descamando la piel. Y esta es no es una erisipela, sino es una necrolisis epidérmica tóxica. Es el síndrome de piel escaldada. Entonces, y este es producido por una toxina de estafilococo. Tener cuidado. Es una enfermedad grave. Es una enfermedad grave. En algunos casos ha producido, bueno, en algunos casos puede llegar a producir la muerte. Entonces, es una enfermedad grave. Y hablando del estafilococo, entonces, el estafilococo es un gran problema para los que tienen las infecciones de piel, ¿no? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, el síndrome de shock tóxico por estafilococo. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un rash escarlatiniforme, muy parecido a la escarlatina. Vamos a tener que el paciente está hipotenso, chocado. Como es una enfermedad sistémica, pueden haber anomalías en más de 3 órganos, un compromiso multisistémico, y descamación en la evolución de las lesiones de piel, lo que estábamos viendo hace un rato, ¿no? Una enfermedad sumamente grave, el síndrome de shock tóxico por estafilococo. Y más hablando de estreptococo y estafilococos, acá tenemos todas las toxinas producidas por estos bichos, ¿no? Los estreptococos arriba y los estafilococos abajo. ¿Ven? Las toxinas exfoliativas, los impéticos, el síndrome de piel escaldada, shock tóxico por estafilococo. Entonces, aquí vemos entonces las diferentes toxinas producidas tanto por el estreptococo como por el staph. Esta lesión, ya probablemente acá en Lima no la veamos muy frecuentemente. ¿Por qué? Porque esto es una enfermedad más de zonas agrarias, agrícolas. Entonces, vamos a ver una lesión chancliforme, o sea, una úlcera, ¿ya? Pero las características de esta úlcera son especiales, porque vamos a ver que tiene la úlcera tiene un centro necrótico como el carbón, ¿no? Acá no se nota tanto, pero también un centro necrótico como el carbón. Entonces, generalmente estas lesiones se les presenta, la historia clásica eran personas que se dedicaban al pastoreo, ¿cómo se llama?, a las actividades agropecuarias, ¿no? Y que luego de haber estado movilizando ganado o cadáveres de animales o pieles, presentan este tipo de lesiones, ¿no? Con lesiones como ulceradas, con un contenido negruzco adentro que parece carbón. Entonces, debido a eso, al contenido negruzco, la gente lo denominaba carbúnculo. Carbúnculo. Entonces, el carbúnculo es producido por una bacteria, que es el Bacillus anthracis, ¿no?, que es una bacteria anaerobia, el Bacillus anthracis, ¿no? Le llamaban la enfermedad de los cardadores también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos una historia de ese tipo, uno dice,
Ah, bueno, es una persona que hace actividades agropecuarias y la aparición de lesión. Entonces, lo primero que va a pensar uno, le va a venir, esto es antrax, ¿no? Pero muchas veces no hay esa historia, ¿no? O la historia es muy dudosa, pero la persona aparece con una lesión así, ¿no? Repentinamente. Entonces, cuando nosotros tenemos una lesión de este tipo, de estas características, uno debe pensar en la primera posibilidad en antrax. Si es antrax, entonces nosotros sabemos muy bien que esta lesión en su parte interna tiene una gran cantidad de toxina del Bacillus anthracis. Entonces, lo que se tiene que hacer es, cuando existe la duda, entonces este es el único caso en el cual uno no debe debridar la herida. Uno se aventura a debridar la herida, a abrir esta herida, ¿no? Porque podría llamar la atención para quererla abrir, perdón, abrirla por acá con un bisturí, ¿no? Hacer una excisión de toda la lesión de sí con un bisturí. Entonces, o querer agarrar, abrir esta lesión, lavarla bien con agua y jabón y rasquetearla hasta dejar tejido rojo. Cuando uno hace eso, lo que puede ocasionar es de que la toxina que está concentrada en esa lesión se disemine por vía sanguínea y la persona, ¿no? Y puede producir la muerte de la persona en pocas horas, ¿no? Que la persona puede morir por eso. Entonces, cuando uno tiene sospecha de antrax, uno no debe debridar la herida. Uno debe iniciar tratamiento antibiótico y dejar la herida sin tocar. No hay que tocar la herida, ¿no? Hasta que la herida cure sola, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, no debridar la herida. Solamente cuando uno tiene sospecha de que puede ser antrax, ¿no? Este caso, ¿no? La situación es grave, es muy grave. Cuando uno ve este tipo de heridas es muy, muy grave, ¿no? Tanto así que a veces, las veces que nos han llamado a ver estas lesiones, lo primero que apenas nos enteramos vamos corriendo para evitar de que alguien toque la herida y la quiera, se anime a debiridarla sin haber primero consultado. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado cuando se habla de antrax. Tanto así que esta es una enfermedad que también se utilizó mucho en la guerra bacteriológica, se ha utilizado mucho el antrax, ¿no? Como armas biológicas. Esta enfermedad es una enfermedad muy severa también, ¿no? Es una herida, por ejemplo, acá vemos una paciente con una faringitis y dentro de ella, en la faringe, vamos a encontrar estas membranas. Voy corto. Vamos a encontrar estas membranas. Entonces, cuando uno ve estas membranas como blanquecinas y medias sucias, nosotros debemos de pensar, ¿no?, en difteria. Igual, esto tiene una gran cantidad de toxina, ¿no? Y esta toxina es, o sea, si bien es cierto, compromete la faringe, la diseminación a órganos como el corazón es muy rápida, ¿no? Y puede producir una cardiopatía por difteria y la muerte es prácticamente muy rápida. Entonces, es una enfermedad bastante mortal, ¿no? Y cuando uno ve este tipo de lesiones, lo que tiene que hacer inmediatamente es utilizar la antitoxina difterica. Es una campaña que se mueve para lo que viene a ser una buena práctica en enfermedades infecciosas. Y básicamente lo que se recomienda es lo siguiente, de que muchas de las enfermedades infecciosas de piel, ¿no? Muchas de las enfermedades infecciosas de piel, más que antibiótico, requieren un buen cuidado de la herida, ¿no? Un buen drenaje si hay un absceso, una buena curación de la herida, y no tenemos que estar
pensando en el manejo antibiótico, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta ese detalle, porque actualmente ya existe una gran tendencia a usar antibióticos en heridas que realmente lo que requieren es una buena limpieza, una buena lavado o limpieza, ¿no? Salvo el antrax o la difteria, que son las excepciones. Entonces hay que tener mucho en cuenta esas situaciones cuando uno ve una herida. Y los accesos, como le dije, usualmente, si la persona es inmunocompetente, lo que tiene que hacerse es eliminar. Acá hay un listado, más o menos para que ustedes, ya de lo que hemos visto, ¿no? Impétigo, ya sabemos, strepto, staph, foliculitis, puede estar estafilococo, podría estar candia, pseudomonas, o un hongo, que es el Pitiophthora ovale, forúnculos o carbúnculos, estafilococo aureus, Pyronichia, que es la infección debajo de la uña, ¿no? El Streptococo aureus, el estafilococo aureus, perdón, que hablando de Streptococo grupo A, Candida pseudomonas, ectimas, que pueden ser producidas por, que son ampollas muy grandes, por el Streptococo grupo A, erisipelas, Streptococo, úlceras o chancros, tenemos que pensar siempre en enfermedades de transmisión sexual, esporotricosis, Bacillus anthracis, que hemos hablado hace un rato, Francisella, Mycobacterium ulceras marinum, que se ve en otras partes. Cuando hay membranas, o sea, las úlceras que están cubiertas por membranas, que no solamente puede ser en faringe, sino también en rodillas o otras áreas, hay que pensar en difteria. Yo sé que más común es en garganta, pero también puede haber difteria en lesiones abiertas de piel. Celulitis, estreptococo, estafilococo y generalmente marza en esos casos. Este es el abordaje antibiótico para las infecciones de piel y partes blandas, leves y moderadas. Como ven, se está hablando muchas veces de vía oral en personas inmunocompetentes, ¿no? En algunos casos hay que optar por la vía parenteral, ¿no? Estas son terapias empíricas. Seguimos acá con los listados, ¿no? La dicloxacilina se ha usado mucho en estafilococo aureus meticilino sensible. Actualmente es muy raro encontrar estos gérmenes, ¿no? Por ahí se podría pensar en algunos casos leves, ¿no? Pero usualmente ya más estamos pensando nosotros en la posibilidad de que siempre haya un meticilino resistente, ¿no? Tópicos, la mupirocina ha mostrado tener alguna utilidad en algunas heridas pequeñas. El retapamulín no se usa, es un medicamento que muy raramente se ve en ungüento. El Bactrim o el cotrimoxazol es un medicamento que también se usa mucho en infecciones de piel y partes blandas, que tiene una muy buena acción bactericida. Aquí es un listado de los antibióticos para usar en infecciones severas o complicadas, ¿no? Eso es como para que lo tengan dentro de su armamentario, ¿no? Y lo que he hecho también hay que ver acá, de que está al costado, les he colocado, ¿no? Les he colocado el acceso a esta información, para que lo tengan a la mano, ¿no? Igual acá también, el mismo acceso. Bueno, en el manejo de los pacientes hospitalizados con infecciones por piel y partes blandas, lo que siempre debemos de preguntarnos es si el paciente presenta una infección grave o no controlada a pesar de los antibióticos y del drenaje ambulatorio. Si el paciente está séptico, está deshidratado, si está acidótico o inmunodeprimido, que son condiciones que mucho acompañan a este tipo de pacientes. Si el paciente tiene disfunciones orgánicas, ¿no? Y si el paciente tiene un mal seguimiento de la lesión, ¿no? Entonces, recuerden que hay que hacer la puntuación de fasciitis necrotizante que les he explicado, ¿no? Si encontramos que las respuestas son positivas a alguna de estas preguntas, entonces el paciente debe ser hospitalizado siempre. Las pruebas que hay que tomar
Son estas, tomogramas completos, proteínas reactivas, pruebas hepáticas y función renal, hemocultivos. Ya sabemos nosotros que antes de cualquier antibiótico hay que cultivar, hay que hacer hemocultivos en el paciente, por lo menos 2. Cultivos aspirados de los bordes de celulitis o abscesos. Si es que nosotros sospechamos fasciitis necrotizante, o si vemos celulitis o vemos que no está respondiendo bien, hay que tomarles, hay que hacer imágenes. En la ecografía muchas veces es muy útil. Las biopsias tienen que ser bien encaminadas en los bordes, las lesiones de celulitis, no en el centro, porque en el centro generalmente hay muchos gérmenes y los confunden. Después, hay que evaluar el equilibrio electrolítico del paciente y hay que corregirlo. Hay que ver el uso de antibióticos y hay que coberturar mayormente siempre marfa, ¿no? Luego de todo esto, tenemos que preguntarnos si el paciente requiere o no requiere manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, si no requiere, hay que utilizar antibióticos, ¿no? Por 7 a 14 días, de acuerdo a cómo va. Pero si sí requiriera, entonces hay que debridar al paciente, ¿no? Hay que dar una buena cobertura antibiótica, ¿no? Hay que hacer una limpieza quirúrgica extensa y muchas veces el paciente puede ingresar más de una vez a sala de operaciones para curas quirúrgicas, como uno lo ve. Y hay que mantener el tratamiento antibiótico durante este tiempo, ¿no? ¿Qué tenemos con respecto a infecciones de tejidos subcutáneos y abscesos? Miren, entonces, usualmente tenemos, podemos ver cualquiera de estas condiciones: celulitis por clostridias, celulitis anaerobias no clostridianas, fasciitis necrotizante, celulitis necrotizante, que es sinapsística, o infecciones secundarias o traumas. A mí lo que me interesa más que conocer cada una de estas entidades nosológicas es que entiendan cuál es la profundidad del compromiso, ¿no? Si ustedes comprenden la profundidad del compromiso de la lesión, entonces las definiciones estas no tienen mayor trascendencia. Acá vamos a ver, por ejemplo, un caso, ¿no? Un varón de 38 años, alérgico a la penicilina, obeso, alcohólico, que acude con edemas en miembros inferiores, distensión abdominal, febrícula de 2 días de evolución. Se presenta con astenia, náuseas y vómitos y diarrea en los últimos 7 días. Esta lesión, miren esta lesión, acá pareciera que hay una erisipela, pero hay una celulitis. Miren, hay lesiones, hay zonas marmóreas, hay ectimas, esto es, hay una ectima, ¿no? Sobre la erisipela hay una ectima con una bula. Y miren, la región testicular. Usualmente el testículo es plegado, ¿no? ¿no? Acá está distendido y está muy eritematoso. Entonces nosotros sabemos muy bien que aquí lo que tenemos, estamos ante una probable fasciitis necrotizante y acá tenemos un compromiso de toda la zona testicular, ¿no? Un testículo de Fournier. Miren acá la progresión de la lesión, ¿no? Severísima. Ya acá tenemos zonas de gangrena marcadas. La necrosis ha abarcado por encima de la región genital y está llegando al abdomen, ¿no? Es una situación sumamente grave, ¿no? Inclusive en pocas horas. Y miren la gran cantidad de secreción que elimina el paciente. ¿Cuáles son los hallazgos que nos van a hacer pensar en una fasciitis necrotizante? El crecimiento rápido de la infección, lo que hemos visto. Desarrollo de ampollas de color violáceo, que nos hablan de necrosis. La coloración rojo-púrpura de la piel. La induración leñosa en la zona infectada, una pierna leñosa. Si ustedes tocaran esta pierna ya no está blanda, sino esta zona está muy leñosa, ¿no? El desarrollo de áreas pálidas en zonas infectadas. Miren acá hay zonas pálidas. Acá hay zonas pálidas en las áreas infectadas, acá también,
miren acá en el testículo, esas zonas pálidas no es que no tenga infección, sino es que ya la irrigación está muy venida menos. Entonces, dolor o tumefacción desproporcionada para la presentación de celulitis, manifestaciones tóxicas. El paciente usualmente está con tendencia a la pérdida del sensorio y síndrome séptico. Entonces, si nosotros vemos una lesión de ese tipo, entonces probablemente nosotros digamos hay una fasciitis necrotizante, hay un síndrome de compartimentalización, y lo que tenemos que hacer es llamar al cirujano para que nos asista, ¿no? Acá, por ejemplo, en este caso, este paciente, miren, este paciente presentó un síndrome de compartimentalización importante, ¿no? Y el abordaje quirúrgico en el paciente fue de la siguiente manera, mira, en 3 etapas. La primera etapa era abrir una primera zona, perdón, abrir una primera zona, para ver si de esta manera, ¿no?, abriendo esta área acá, de esta manera se liberan los vasos sanguíneos y la irrigación comienza a llegar a las manos que están pálidas, si se dan cuenta. Por lo que se ve, el primer abordaje no se logra tener, entonces se recurre a un segundo abordaje que era tomar todo el antebrazo, abrir el antebrazo y poder facilitar la circulación, lo cual no se ha logrado. Finalmente, entonces, el tercer abordaje que ellos asumen es tomar todo el brazo. Miren, llegan hasta todo el brazo, al pliegue del codo, logran abrir el pliegue del codo y siguen abriendo, tratando de descomprimir la zona. Descomprimen, aún no llegan a tener una buena circulación, pero luego ya comienza al paciente a sangrar, ¿no? Acá está pálido el tejido, ¿ven? Está pálido, pero acá ya comienza a presentar zonas de sangrado y la circulación comienza a aparecer en el miembro inferior. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Ante el síndrome de compartimentalización que presentó el paciente, lo que se trató era de liberar al máximo, ¿no?, los vasos sanguíneos, para que la circulación de la lesión mejore. Entonces, de esta manera se logra salvar el brazo del paciente, ¿no? Obviamente ya después uno debe pensar en la cirugía plástica o reparadora, pero el abordaje en una fasciitis necrotizante tiene que ser con ese tipo de fasciotomía muchas veces, tiene que ser muy, muy agresivo. Entonces, ¿qué tenemos? Que las infecciones de piel y partes blandas corresponden a un grupo clínico de enfermedades muy amplio, cuyo diagnóstico se basa en la observación y juicio crítico del clínico, ¿no? A veces uno tiene que tener mucha decisión para poder abordar al paciente y salvarle la vida, ¿no? Entonces, existen factores de riesgo que están correlacionados con la edad, actividad, medio ambiente y trayectoria de vida del paciente. Y estas van a determinar muchas veces la conducta terapéutica. El manejo antibiótico siempre debe tomar en cuenta los patrones de resistencia antimicrobianas locales. En el manejo quirúrgico, algunas veces es expectante cuando hablamos del antrax, y en el otro es muy agresivo, como hemos visto en la fasciitis necrotizante. Y el pronóstico, tanto para uno como para otra, es muy, muy variable. Esta es la literatura, ¿no?, que les recomiendo que revisen. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta. ¿Hola? Sí, doctor, ¿me escuchó? Sí. Me queda una duda respecto a la fasciitis necrotizante. ¿Qué es lo que genera esta falta de irrigación? Porque mencionó que se tenía que descomprimir, ¿verdad? Sí. La fasciitis necrotizante es, lo que quiero que recuerden es que en las fasciitis, ¿no?,
como el nombre lo indica, lo que está comprometida es prácticamente la fascia o la aponeurosis del músculo. Entonces, como está comprometida la fascia, y como les digo, lo que tenemos es que las fascias usualmente son de tejido, la fascia es tejido colágeno, ¿no? Y el tejido colágeno no es extensible. Entonces, al no ser extensible, ¿no? Entonces, la gran inflamación del contenido de la fascia, que tiene el músculo, ¿no? El edema y la inflamación, lo que va a hacer es comprimir al vaso sanguíneo que lo irriga y va a producirle necrosis. Entonces, ustedes van a tener como un paquete aponeurótico infectado por dentro, ¿no? Entonces, la única manera de poder salvar la irrigación en esa zona es abriendo la fascia en toda su extensión para que el vaso sanguíneo que está en el interior, los vasos sanguíneos, se liberen, ¿no? Y pueda retomarse la circulación, ¿no? Y de esa manera no haya una destrucción, no haya una necrosis total del órgano. No sé si me he dejado entender. Sí, doctor. Entonces, en primera instancia habría la afectación de la fascia y ello puede comprometer al músculo y luego hueso, ¿verdad? Claro, el músculo usualmente está muy edematoso, muchas veces está purulento, ¿no? A veces está ya casi necrosado. Entonces, el vaso sanguíneo que está en el interior se encuentra, por presión, se encuentra comprimido. Entonces, al estar comprimido el vaso sanguíneo, lo que vas a ver es que la circulación distal, ¿no? Va a estar comprometida, entonces tú vas a ver palidez en las zonas distales, en las zonas distales a las vainas aponeuróticas comprometidas. Entonces, en esos casos, para evitar de que las zonas pálidas se necrosen, lo que tú haces es abrir la fascia en toda su extensión para que el vaso sanguíneo se dilate, pueda dilatarse y pueda permitir la circulación sanguínea. Ok, doctor, muchas gracias. Ok. Doctor, sí, doctor, una consulta. Cuando hay las lesiones por Bacillus anthracis, ¿cuál sería el mejor antibiótico para dar al paciente o cómo se trataría un Bacillus anthracis? Bacillus anthracis responde muy bien los bacillus responden muy bien a las penicilinas. O sea, el manejo antibiótico sistémico con penicilina es muy bueno, ¿no? Pues también podrías utilizar, si estamos hablando de anaerobios, podrías utilizar metronidazol o clindamicina también sin ningún problema. El detalle no es tanto el manejo antibiótico que lo debes mantener durante todo el tiempo, sino el detalle es tener mucho cuidado en no movilizar la costra o la herida, ¿no? Porque si tú movilizas la costra, lo que vas a hacer es diseminar la toxina, ¿no? Ok, gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchachos, entonces como les dije, hasta el día de hoy va a ser el examen esta semana. Obviamente no hay práctica calificada para darles tiempo a que estudien, ¿no? Entonces, durante la semana les aviso la fecha y hora del examen, que muy probablemente sea el día sábado. Bueno, entonces eso sería todo. Buenas noches.